venezolano, como también el gobierno panameño, ¿a quién perjudica más en Venezuela? La diplomacia tiene que ser en beneficio de los países que tienen relaciones y en este caso pierde más Venezuela al confrontar a Panamá que Panamá con Venezuela. Incluso para el petróleo, nosotros pasamos gran parte del petróleo que va al lejano oriente por Panamá. ¿Y qué pasaría si hay medidas también contra ese negocio petrolero? Por eso empezamos con Rafael Gallegos, quien es especialista en petróleo, con esa primera pregunta. Bueno, realmente es probable que, es decir, nosotros mandamos alrededor de 500.000 de barriles diarios a China y a la India. Y bueno, por el canal de Panamá y es posible que este pueda tomar medidas contra el petróleo venezolano. Pues. Por ahí pasarán unos 4 o 5 millones de barriles hacia los extremo oriente, particularmente los países petroleros de América, ¿no? Sí, bueno, un poco menos, pero puede pasar más petróleo allá de ahí de regreso de otros países, pero de América puede pasar alrededor de 1 millón de barriles, 500.000 de Venezuela, puede pasar algo de México, algo de Trinidad, porque China es un buen mercado y un mercado creciente para el mundo petrolero. Pues China ya consume. Además, precisamente la ampliación ahora del canal era para tener los grandes barcos que tienen más capacidad de llevar petróleo y gas. Claro, los tanqueros siempre van creciendo en volumen y trasladan grandes cantidades de petróleo. Estamos hablando de promedio diario, porque los tanqueros llevan de a millones de barriles. Se saca el promedio diario, luego se saca la cantidad de petróleo mensual que llega y entonces el promedio. ¿Cómo está hoy el diagnóstico del petróleo en el mundo en este momento? El petróleo en este momento, sorpresivamente, este año ha subido el precio. La gente esperaba, como siempre espera, que cuando baja se quede abajo o que cuando sube se quede arriba. El año pasado el petróleo estaba en unos 30, 35 dólares el barril y la gente decía que más nunca iba a subir y resulta que ya va por más de 60 dólares. Sigue subiendo. El petróleo sigue siendo y seguirá por muchos años ocupando un lugar muy importante en la matriz energética. A pesar de la advertencia de los hidrocarburos y el tema del ambiente, la contaminación, ¿no? Claro, lo que pasa es que la cuestión ambiental es muy importante. En principio obliga a las empresas petroleras y de otro tipo también a tratar de producir más energía limpia, pero en el fondo el petróleo se va a dejar de utilizar cuando haya algo que sea más limpio, más económico y más rendidor. De lo contrario no va a ser sustituido. Sí, porque no sube el 5% o 6% las energías alternas, ¿no? Claro, todavía no suben. Algún día subirán, como subió como cuando cuando Edison inventó el bombillo, cambió la misión de la industria petrolera que alumbraba al mundo y en ese momento lo salvó a la industria petrolera, la salvó la gasolina que movió al mundo. Pues, pero ya vendrá un invento que haga que el movimiento del mundo sea de otra manera. Pues, y el petróleo. Hace unos días teníamos un ingeniero nuclear venezolano que decía que la opción nuclear en países como Francia sí es muy importante, con el 60% de la electricidad producida por el átomo, pero que en nuestros países todavía es muy reducida la capacidad o la intención de desarrollarla. Sí, la capacidad por una parte y por la otra la intención. Claro. Porque a la gente le ha agarrado mucho miedo a la energía nuclear. Cuando eso pase, cuando sea más segura la energía nuclear, seguramente va a ser la más importante. Pero por ahora, las matrices petroleras nos indican que las matrices energéticas nos indican que hasta el año 2040 o más allá del 2040 todavía el petróleo seguirá ocupando el 30-35% del consumo. Comentábamos mundial. al comienzo de que uno se admira cómo los países petroleros, sobre todo el Medio Oriente, han aprovechado la riqueza para el desarrollo nacional, para el bienestar de la población. Y en Venezuela ha sido una tragedia el petróleo, más bien nos ha convertido en casi pordioseros a nivel internacional. Bueno, en Venezuela es como usted dijo hace rato, un drama. Se ha convertido el petróleo en un drama. En lugar de ser el pivote para el desarrollo del país, se ha convertido en un drama. Es la única empresa del mundo petrolera donde la gente sale corriendo y le prohíben que renuncie. La gente que renuncia desde Colombia. Y nosotros deberíamos estar en 6 millones de barriles, estamos en 1,5 millones, bajamos otra vez este mes y seguiremos bajando. ¿Cuál ha sido la producción más alta petrolera en los últimos tiempos? La más alta de la historia de Venezuela es 3.700.000 barriles en 1970. Y venimos un poco en picada, cada vez más acelerada desde 1998, que estábamos en 3.400.000 barriles. ¿Qué pasa? ¿No hay inversión? ¿Se han ido los técnicos? ¿No hay motivación? Todo pegado. Realmente lo que pasa es que una empresa petrolera, una industria petrolera requiere de 3 factores fundamentales. Uno es las altísimas inversiones, otra es la altísima gerencia y otra es la altísima tecnología. PDVSA adolece de las 3 porque no se está invirtiendo, la gerencia está, bueno, yo creo que está más baja que la producción y la tecnología es consecuencia de las otras 2, pues no tenemos buenas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Que la producción ya va por 1,5 millones de barriles, es más, hemos reducido drásticamente la dimensión petrolera de Venezuela, eso hay que decirlo.
Hace unos cuantos años éramos el primer país exportador de petróleo de los Estados Unidos, hoy somos el quinto. Y hace unos cuantos años nosotros exportábamos más de 3 millones de barriles diarios, lo que nos ponía al nivel de Irán, de Irak y por arriba de Kuwait tradicionalmente. Hoy en día la exportación nuestra neta es de 500.000 de barriles diarios, lo que quiere decir que hemos bajado de ser una especie de Kuwait, de Irán, de Irak, hemos bajado a ser una especie de Ecuador o de Colombia. Ahora muchos de los ingenieros venezolanos están afuera, ¿se estima el número? Hay un número bastante alto de varios miles, que puede ser 6, 8 mil ingenieros venezolanos afuera, 5.000, depende de la época, porque cuando baja los precios hay menos, cuando suben hay un poquito más. De todas maneras... Y en altas responsabilidades, yo recuerdo que en muy Kuwait, altas. una de las mujeres que tiene la responsabilidad más alta en la Kuwait Oil Company es una venezolana. Sí, no solamente eso, sino que el petróleo en Colombia agarraron un campo hace como 15 años y lo levantaron, y en México también han hecho grandes aportes, en Arabia Saudita, en los Estados Unidos. Es decir, es lo que pasa no solamente en la ingeniería de petróleo, en la geología, en todas las profesiones. Formamos los médicos y se los llevan, formamos los contadores y se los llevan, formamos los universitarios y se los llevan. Y lo del petróleo es sumamente grave porque nosotros hemos sido tradicionalmente un país petrolero y ahora aparentemente vamos a ser, al paso que vamos, un país expetrolero teniendo petróleo debajo de la tierra. ¿Qué estamos importando en materia petrolera? ¿Importando? Importando. Bueno, estamos importando alrededor más de 100.000 barriles diarios de gasolina, productos y de gasolina. Es absurdo, ¿no? Y no solamente la producción ha ido en barrena, sino que las refinerías están desmanteladas, ya únicamente queda una refinería activa. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Cuánto cuesta reparar esas refinerías? ¿Cuánto cuesta agarrar esas refinerías y volverlas a productoras como era antes? Nosotros llegamos a un momento en que teníamos 1.300.000 barriles o 1.200.000 barriles de producción de refinería aquí en Venezuela y más de 1 millón de barriles en el extranjero. ¿Ahorita cuánto tenemos? Parece que es 300.000 barriles en Venezuela y en el extranjero, bueno, se vendió en la parte de Europa, se vendió también en los Estados Unidos. Se escandalizan las empresas petroleras del mundo de la corrupción y de los documentos que están saliendo, inclusive de altos representantes, el caso de Rafael Ramírez y las denuncias que ha hecho, ¿no? Sí, bueno, ellos mismos se están metiendo presos. ¿Cómo será eso? No hay peor cuña que la del mismo palo. Realmente es algo sumamente grave. Y ahora Rafael Ramírez quiere vender la imagen que Maduro le echó a perder la gran PDVSA que él construyó. Mentira, eso hay que denunciarlo. Rafael Ramírez fue que cuando le dijo a la gente que únicamente podían estar allí los dos ojitos, como dice él, y que únicamente podían estar, que le debían el puesto a Chávez, bueno, acabó con la empresa. Ellos acabaron con una empresa cuya misión fundamental era producir petróleo, es decir, una empresa petrolera con alto contenido social, la convirtieron en una empresa social con algún contenido petrolero. Por eso es que la empresa está dando pérdidas o está ras. Y no hay excusa. Cuando nos votaron a nosotros, a mucha honra, gente del petróleo, en el año 2002, 2003, producíamos petróleo a $22 el barril. Ahorita el petróleo cuesta $60 el barril, pero claro, como producen apenas 500.000 de barriles, tendría que producir 20 millones de barriles para poder tener dinero en Venezuela. En una nueva administración petrolera, ¿cuáles serían las etapas iniciales violentas para el cambio de modelo? Le voy a decir una cosa, estamos trabajando equipos grandes, no una o dos personas, equipos gigantescos para reestructurar, no PDVSA, la industria petrolera. Eso requiere, en primer lugar, sincerar PDVSA, requiere grandísimas inversiones, posiblemente haya que cambiar las leyes, requiere despolitizar la industria petrolera, requiere desestatizar la industria petrolera. No quiere decir que los venezolanos no controlemos el negocio, claro, pero desestatizarlo, grandes inversiones. ¿Por qué? Porque PDVSA tiene que convertirse en no solamente una empresa rentable, que no es lo más importante, sino una empresa que sea capaz de convertirse en pivote del desarrollo nacional, y eso requiere que la renta petrolera sea redimensionada y sea algo muy diferente de lo que se está utilizando. Bueno, más adelante hablamos un poquito más del tema petrolero venezolano, lo que hay que hacer, y la comparación con otros países como México, en el caso de América Latina o Ecuador, con una industria petrolera distinta a la nuestra.